Bienvenido a el último capítulo de Ya no basta con tuitear. Usted debe saber que, bueno, si usted ha seguido este programa, sabrá de que mi objetivo nunca ha sido abrumarlo ni aburrirlo, ni abrumarlo con información innecesaria, ni aburrirlo con el modo de plantearla. Y por lo mismo, como decía el viejo sifilítico Teutón de Friedrich Nietzsche, hay que morir a tiempo. Así que, ya que usted está tan preocupado de comprar cosas innecesarias en este minuto para poder regalárselas a personas con las cuales no tiene una relación plena, tiene una relación en general deficitaria, no quiero seguir extendiendo mis facultades de pitonizo, porque todo también se ha seguido el programa, sabe que esto es el verdadero oráculo que tendría el ciberespacio. Este es el único lugar en donde se dicen las cosas con una antelación de 2 meses o 3 meses, a lo menos. Entonces, no me quiero extender sobre ese punto, solamente quiero volver sobre este gancho que nos acaba de llegar en el hígado. Bueno, como he dicho tantas veces, no vamos a chatear, no vamos a decir de que esto no ha tomado de sorpresa. No veo la sorpresa que pudiera causarnos este golpe en el hígado, pero un golpe en el hígado siempre te deja un tanto adolorido y fuera de combate por unos cuantos minutos. Claro, aquellos que llevan más de un día fuera de combate, todavía no se cumple un día desde la resolución del Tribunal Constitucional, es bueno que vean el modo de conseguir ayuda profesional o ayuda chamánica o ayuda alternativa, aromaterapéutica o lo que ustedes busquen que los pueda en este minuto les pueda aplacar ese problema de sentirse tan sorprendidos por algo como esto y no poder recuperarse de este tan anunciado golpe en el hígado que nos mandó el Tribunal Constitucional. Porque ¿para qué vamos a ir más lejos? El Tribunal Constitucional es la institución, es el niño símbolo de la Constitución de 1980. Y no vamos a empezar aquí a hablar de de la Asamblea Constituyente. No vamos a empezar a hablar de esas tonteras. Vamos a tener que recurrir a Jalera Parada, vamos a tener que recurrir desde Fernando Atria, que es el único caso documentado de alguien que a los 60 años sale del closet del Partido Socialista. Es decir, entre tantos tipos que son ex socialistas, según ellos, y que siguen operando para el Partido Socialista, voy a dar una lista breve: Marco Enrique Gumucio, Jorge Arrate, se me están yendo, Navarro, Alejandro Navarro, ¿qué más? Dije que iba a hacer una lista breve, así que no voy a meter a otros tantos que están trabajando para los intereses del Partido Socialista, supuestamente enemistados. Hay un tipo que encabeza unos disques socialistas allendistas. Están Luis Casado, que fue el que embaucó unos pendejos que también dicen que son ex socialistas y que constituyeron el comando estuvieron en lo de Marcel Clos, después de Roxana Miranda, terminaron en lo de Marco Enrique Gumucio. La verdad es que habría que convocar a mucha gente que, bueno, también si ustedes siguieran este programa o la continuidad, digamos, histórica de este programa, diría, yo era de esos auditorios de Se Viene el Estallido que me quedaba 3 horas y media desvelado los días miércoles. Usted podrá recordar de tantas veces también que le señalé esto del, bueno, de aparte de estos agentes del PS, que, oye, que voy a hacer una pausa. Estaba con una idea y como que retorné emotivamente a esos tiempos de esas transmisiones, y en ese momento siempre había alguien que me pegaba el tuiteo perfecto y me recordaba algo,
me sacaba del hilo. Y después, ¿por qué demoraba 3 horas y media la conversación? Porque en algún momento eso volvía. En este caso pasó, pero no tenemos la facultad de que llegue el tuiteo. Así que por eso estas transmisiones son más cortas. Pero como dije, no vamos a hablar de la pretendida asamblea constituyente. ¿Qué sentido tendría? No existió asamblea constituyente. Ahora lo que tenemos son unas caricaturas en televisión. Si revisamos con calma, ya nos vamos a encontrar con los mismos hueones fomes de Peirano y compañía que están a cargo de los dibujos animados a través de terceras personas. Aunque recordemos que las manitos que están detrás de estos hilos vienen a ser las de Putito Ballesteros, porque él es el que está, el primer cónsul de la nueva reforma. A ver, iba a decir reforma, no, ¿cómo se llama? Proceso constituyente. Del proceso constituyente, la primera figura que tenemos es antes se le llamaba la Comisión Ortúzar. Bueno, sesionó la Comisión Ortúzar, que fue la que creó la Constitución del 80. La comisión que creó la Constitución del 25 era la comisión que creó el abogado y canciller Jorge Massa Fernández. Eso en los tiempos de, bueno, los convulsionados años 20. Bueno, la historia va a recordar de que esta es la comisión Putito. Entonces tenemos la comisión José Massa Fernández, tenemos que llegó a ser el primer secretario general de las Naciones Unidas. Tenemos la comisión Ortúzar, que es una comisión infame. A nadie se le ocurriría digamos, hacerle un monumento, dirigirle un monumento a Ortúzar, y si se hiciera, se colocaría al lado del monumento de papel maché que pusieron en Gran Avenida con me refiero al monumento de Condorito. Tendría que hacer uno igual de Ortúzar. A nadie le resulta familiar, de hecho, el rostro del señor Ortúzar. Bueno, y todos los que participaron en la comisión, aunque habían también, y por favor recuerde esto y que no se lo olvide, que no diga, oye, es que si usted se toma fuentes tan malas, no me refiero a la última noticia y el Mercurio, pero si usted de esos odiócratas que escuchan la radio cooperativa, la radio La Clave, o aprenden de política con Mirko Macari, o con este tipo de personas, podría cometer algunos errores y podría olvidarse de algunas obviedades. Por ejemplo, en la Constitución del 80 sesionaron juristas, porque ese es el nombre que se le coloca petulantemente, vamos a decir abogado tinterillo de la democracia cristiana. Evans de la Cuadra, que es uno de los comentaristas, uno de los comisionados de la Comisión del 80, y también era el único que había escrito un manual más o menos decente sobre la Constitución del 80 hasta hace muy poco tiempo, del cual todos se colgaban. Bueno, en el proceso de la Constitución del 80 no actuó solamente, porque todos dicen es la Constitución de Jaime Guzmán, pero ¿en qué parte está Jaime Guzmán? Bueno, Jaime Guzmán era el jugador polifuncional que tenía que tenía Pinochet. Pero no solamente Pinochet, sino que también la señora. No me refiero a la vieja Lucía, a la que está metida hasta las masas con la plata de Sema Chile. No me refiero a esa vieja, porque ahora están hablando del milico gay, oye, que la plata que se han robado el milico gay, y la plata que se roba todos los días la vieja, y la plata que se lleva los buenos de la FASH, con Conapran, también vendiendo la mala terreno, arrendándolo, explotándolo. Bueno, ahí está claro de que si uno aplicara la Constitución del 80, este tipo de personas tendría que, digamos, estaría afecta a consecuencias jurídicas de las más graves por sus acciones. ¿Por qué no han recibido ninguna consecuencia? Porque simplemente en Chile no hay un Estado de Derecho, que es la discusión que hemos tenido siempre. Si existiera un Estado de Derecho, la Constitución cobraría esa importancia que algunos pensadores le atribuyen. Podría tener esa importancia la Constitución del 80 si en Chile se respetara el Estado de Derecho, pero antes que hagamos eso, bueno, estaba
la señora, que no es la vieja Lucía, sino que Alessandri Rodríguez, que Delfín de Alessandri Rodríguez, bueno, Delfín es una manera ciútica de decirlo, compatible con los nuevos estándares ISO 14000 de respeto a las minorías sexuales, entonces uno tiene que decirle ya el Delfín de Jaime Guzmán, no le vamos a decir la señora, porque también eso ya estaría como estaría desfasado, también estaría como en la ISO 9000, entonces ¿cómo le decimos? El estadista, ¿sí? Hay juristas, hay estadistas, entonces en el futuro se va a hablar del estadista de Rodrigo Peña y Lillo, el estadista Elizalde, por ejemplo, se va a hablar también de la comisión Putito, compuesta por, capaz que los historiadores, y en esto se suelen equivocar y digan que Putito es un jurista. El jurista Putito, bueno, van a decir que Javier Aparra también, que Jean Bosseyur, pues bueno, pero ese es otro asunto. Estábamos hablando de las instituciones que ya están operando. Entonces estaba Alessandri Rodríguez, que era el presidente del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado funcionaba como una cámara legislativa, o más bien una cámara constituyente, que tenía que decidir si le parecía bien o mal lo que le presentaba la Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar era la que cumplía el rol que algunos quieren que realice una asamblea constituyente. Bueno, para que no se complique con estas cosas, bueno, simplifiquemos las cosas inmediatamente. No hay asamblea constituyente, ni va a haber reforma constituyente, y el proceso constituyente es un fraude. Como no hay Estado de Derecho, da lo mismo lo que pase con el cambio legislativo. Los milicos siguen estando parapetados y haciendo lo que se les da la regalada gana. Ahora, cuando los milicos están haciendo lo que se les da la regalada gana, nos faltan los hueones ingeniosos que dicen, oye, sí, ¿sabes qué? Deberíamos decirle con todas nuestras fuerzas, a todo pulmón, a los milicos, oye, ¿saben qué? Dejen de robarnos el dinero. Y ahí en ese mismo minuto vamos a escuchar las armas cargando contra nosotros. Por eso, este tipo de situaciones se resuelven antes que se llegue a esto. Porque si nos enfrentamos en un callejón y en un bando están los milicos, que son menos que nosotros, pero nosotros abrimos nos rompemos la camisa y a los Bernardo Higgins, oye, respeten esta constitución, si al final de cuentas fue la dictadura de ustedes mismos. ¿Cómo que dictadura? Régimen, bueno, ya, el régimen militar que ustedes impusieron, ustedes lo que hicieron, porque ustedes fueron los que nos obligaron a torturarlo y a colgarlo. Ya, concedamos eso, ya. Nosotros los obligamos a hacer una constitución, entonces respeten la constitución, pero es que ustedes no la respetan. Ustedes no respetan la Constitución, no gritarían, y obviamente con los fusiles cargados. Ustedes no la respetan porque ustedes no entienden lo que es la Constitución. La Constitución es una excusa. La Constitución es parte de esta barricada, weón. Si lo que nos interesa a nosotros es dejarles claro a ustedes, y que por favor les quede claro, si por algo los torturamos, por algo les sacamos la chucha, por algo los matamos, po, weón. Lo que les tiene que quedar claro es que nosotros mandamos, weón. Y me da lo mismo sus hordas de leguleyos. Que más encima ni siquiera fueron a estudiar a la universidad, porque se inscribieron en el PS, por ejemplo, como Elizalde. ¿Y por qué estoy pegado con Elizalde? Porque Elizalde fue uno de los abogados. Espere. Sentí como esa picazón que tenéis cuando se te queda un pendejo en el huerguero. No, si no puedo ni siquiera decirlo. ¿Dije pendejo? Bueno. Me referí a un vello púbico, weón. Siempre es que hay que explicarle al weón que anda sabiendo este tipo de weas, y weón es que les pagan por hacer estas cosas. Elizalde, weón. Espérate. Putito Ballesteros a cargo de la Comisión Constituyente. Ataque patriada, así, ay, ya nos da lo mismo, vamos, nos batimos aquí, Rápido y Furioso 7,
¿Cachai? Así, chocando contra el otro weón. Lo estoy diciendo nada más porque me pusieron la otra vez en un bus, la weón. Chocando contra el otro weón porque los weones no tienen fracturas cervicales, no se quiebran la nariz, nada. De frente, inmediatamente contra la muralla. La muralla más anunciada que una muralla, pues weón. Una muralla de neón verde, fosforescente, y los weones, no, acelera nomás, si la muralla se va a correr, pues weón. Requerimiento constitucional de Jaime Belolio. Usted sabe que la familia Belolio no es una familia de personas inteligentes. Jaime Belolio, lejos el weón más tonto de toda la familia Belolio. Y ese weón fue el que logró colocar un palito en las ruedas donde se tropezaron todos estos weones. Ya, proceso constituyente. No, avanzamos con la gratuidad. La gratuidad que no era gratuidad. Una gratuidad que ya había, no solamente se había decolorado. ¿De qué decoloración estamos hablando? Tenemos que hablar de otra palabra aún más ciútica. Desnaturalizado. Es decir, ya no estábamos hablando de gratuidad, estábamos hablando una vez más de subsidio. Y un subsidio que consiste en pasarle plata a las universidades. Hoy día sacó la voz Camila Vallejo, weón. Para decir esta misma weá. Yo no entiendo cómo no la sacó antes. No. Retiro lo dicho. Entiendo por qué no lo dijo antes. ¿Qué dijo Camila Vallejo? No es posible de que se le esté entregando dinero a instituciones privadas sin ningún tipo de fiscalización de parte del Estado, que la resolución del... Bueno, dijo algo en contra del Tribunal Constitucional, pero leve. Porque ese es el foco. Aquí lo grave es lo que hizo el gobierno. El gobierno dirigió el auto contra esa muralla. Entonces no culpemos a la muralla. Esa muralla estaba ahí. No culpemos a Jaime Belolio, que fue el que... Él no construyó la muralla. La muralla ya estaba. Jaime Belolio, porque no vamos a decir, oye, no, ¿saben qué? La gran obra del gobierno fracasa por culpa de Jaime Belolio. Eso ya. Estoy pensando en los historiadores del futuro, es decir, el jurista Putito. La comisión Putito, a cargo de Jean Bosseyur, Javier Aparra. La comisión Putito, y con los grandes juristas, como estaban todos los constitucionalistas del gobierno ocupados en eso, entonces, y los demás están ocupados en la Haya, por grandes personajes, grandes estrategias también, y estrategias en donde también, oye, no, si está todo tranquilo, si no va a pasar nada, po. Elizalde, alegando. Bueno, querían pasar por la muralla, querían que la muralla se corriera, o no sé, que han visto muchas películas de ciencia ficción, quizá, a lo mejor creían que era una mera ilusión, una construcción lingüística. No, la construcción social de las murallas. Mampostería. Perfecto, gran estrategia del gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió en el intertanto? Apareció el rector, el señor Montes, jesuita. Carlos Montes. No, Carlos Montes es el senador. Otro Montes. Jesuita. Y, bueno, es redundante casi decir jesuita. Rector de la Universidad Alberto Hurtado, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Montes? Montes, que es uno de los únicos tipos coherentes que habla dentro de la Iglesia Católica. De partida, el director de la revista Mensaje, si es que fundó Alberto Hurtado. Si es que no me equivoco, es el director aún. Bueno, Montes ocupó toda una sarta. Bueno, cada vez que una persona habla demasiado para defender una posición, esa posición se desmerece, porque cuando uno está en lo correcto, por lo general hace falta un tuit.
Salvo en este programa, que en este programa nos deleitamos riéndonos del oponente. Y también es una manera de discutir con fascistas, de no entregar la arma y no rendirse a esta tarea infinita de estar buscándole conversación a tipos que de partida no saben ni pueden conversar. Pero cuando alguien empieza a dar una lata explicación, ahí se activa inmediatamente la luz roja y hay una mentira. Ahí inmediatamente usted olvídese del argumento. Quédese con la suma. Ya. Incluso puede ponerse los audífonos. Esto se ve por expresión corporal y cuando empieza así como a aterrizar la weá, en el último momento uno le dice, ya, a ver, weón, ¿pero qué querí? Y ahí ese weón te va a decir lo más cercano a lo que quiere, dentro de lo que acaba de argumentar y toda la weá. Y eso es lo que hay que hacerse cargo, pero toda la otra larga explicación hay que ahorrársela. Hace mal, viejo. Hace mal para la salud. La vida es muy corta para estar escuchando esa huevadas. Además que los chilenos no tienen una gran capacidad argumental. Es decir, estos hueones salen de los mejores colegios y son pencas para argumentar. Entonces, ¿para qué tomarse tanto trabajo? Bueno, de nuevo se me olvidó, weón. Qué chucha, weón. Sí, por eso hay que terminar este programa, weón. La temporada, weón. ¿Qué gran explicación podía dar Montes, weón? Recurriendo a la relamida igualdad de condiciones que tendrían con otras universidades. Si la discusión no es sobre igualdad, la discusión sobre gratuidad era otra discusión, que se había abandonado. Es decir, ya no estábamos hablando de gratuidad, estábamos hablando de subsidio. Entonces, como el gobierno estaba falsificando la discusión, los Montes, los rectores, tomaron la argumentación falsificada y se subieron en la ola de la falsificación y empezaron a hablar como si estuviéramos hablando de gratuidad. Entonces la universalidad que pretendían estaba relacionada con la gratuidad, de la cual ellos también estaban en contra. Si no, digamos, lo que se estaba discutiendo era respecto de la igualdad. La igualdad que tenía cualquier institución de la sociedad de relacionarse con el Estado. Entonces, si el Estado le está pasando dinero a la Universidad Católica, ¿y para qué nos vamos a ir inmediatamente a la Universidad de Chile? No. El Estado le está pasando plata a la Universidad Católica. El Estado le está pasando plata a la Universidad Católica de Valparaíso. El Estado le está pasando dinero a la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El Estado le está pasando dinero a la Universidad Católica de Temuco. Y para amargarle la sangre inmediatamente, le está pasando dinero a la Universidad de Concepción, que es una universidad privada. Le está pasando dinero a la Universidad Austral de Valdivia, o más bien Austral de Chile, UH, que también es una institución, una universidad privada. Entonces la pregunta que cae de cajón, y lo decía Monte, porque Monte estudió, como decía, estudió Derecho, y había, bueno, Elizalde también, bueno, Elizalde pasó por la escuela. Montes no es tonto. Entonces Montes no entró en esta discusión canera a estoques, por ejemplo, que la que entró Carlos Peña. Pero espérese. Entonces, él metía en esta ensalada el tema de la gratuidad y la universalidad, pero lo que estaba diciendo era otra cosa y siempre lo dijo con esa sutileza de mierda que tienen solamente los curas o los demócratas cristianos. Ya. No tuvo que entrar a la vanguardia de la estupidez, porque la vanguardia de la estupidez teníamos a Carlos Peña a todo esto, que ahí Elías Figueroa está ahí. Estadio Elías Figueroa está ahí con su par de estoques y qué les pasa, chuche su madre y toda la weá. Carlos Peña, desde el Mercurio, miren, ¿para qué vamos a pasar revista por las weas que escribía Carlos Peña en el 2011? Ahora, de Carlos Peña no nos podemos esperar nada bueno. Y de hecho ni siquiera nos podemos esperar algo malo. De Carlos Peña solamente nos podemos esperar lo peor. Pero ¿quién estaba de la mano? Del brazo izquierdo de Carlos Peña.
como un centurión acorazado, el presidente de la federación, de la FEUDEP, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Diego Portales, un Iñaki no sé cuánto. Que usted me va a decir, es de la UDI. Bueno, es que en otros tiempos las cosas eran razonables. Y estos hueones eran de la UDI. O peor, eran independientes, apolíticos. Te decían que no, por ningún motivo, ni de la UDI. Hueón, ni con 7 pistolas en la calabaza los hueones reconocían que eran de la UDI. Pero ahora los hueones son del FEL. Para el que no entienda, para el que lo está escuchando de otros lados, de unos hueones que se dicen anarquistas, hueón. Anarquistas, hueón. Y este hueón, dice que anarquista, apoyando a Carlos Peña, hueón. En la misma parada. Parapetados con estoque. Ay, tú tenés 2 estoques, yo tengo 2 más, weón. Peleando contra el Estado. Ay, de que esto no es gratuidad, que esto no es gratuidad. Oye, si la gratuidad tendría, si la quieren de verdad, pasaría por una disolución de la Universidad de Diego Portales, de entrada, weón. Si están hablando de esa gratuidad, lo primero es que el Estado tome control de esas instituciones. Ay, no, qué gran legado que ha dado la Diego Portales. Bueno, el gran legado que ha hecho el Grange, po, weón. Que se metan la mano en el bolsillo los hueones que quieran ese legado y que paguen. No entiendo por qué la solidaridad tiene que alcanzar a financiar a estos hueones. Ahora, los va a financiar, pues eso es lo más grave. Entonces, ¿qué dice la versión del gobierno? Y esto creo que lo dijo... No lo dijo Burgos, porque Burgos no se gasta en estas peleas. Burgos, por ejemplo, se gasta en otras cosas. A defender a su amigo que le habían quemado un campo el otro día. Porque los amigos de Burgos, los primos de Burgos, el otro huevón de Chile Film y que roba la NFP, esos son los amigos de Burgos. Donde usted busque va a estar lleno de amigos de Burgos. Pero bueno, ¿qué más vamos a decir de Burgos? Es demócrata cristiano. Integraron la comisión Ortúzar. Defendieron el golpe de Pinochet, salvo un puñado de demócratas cristianos, y con ese puñado de demócratas cristianos todos los hueones dicen, no, si yo también, yo encuentro que esos hueones tenían razón. Las hueas, bueno, toda la democracia cristiana estuvo a favor del golpe. Y bien entrado el golpe. Es decir, solamente se enemistaron y se enemistaron demócrata cristianamente con Pinochet cuando no le entregó el poder. Cuando dijeron, oye, ya, vos si no tenéis cualquier rato, ya, pero si yo te dije que te lo iba a pasar, sí, pero es que ya ha pasado mucho rato, pues, bueno. Estáis haciendo una constitución nueva, te hemos ayudado en todo, pues, bueno. ¿Cómo tan maricón? Bueno, así son las cosas, pues, amigos. Váyanse a rezar, weón, vayan a ponerse un silicio en la raja, yo estoy a cargo de las weas. Y recién se enojaron, pues, weón. Ay, que nos mataron a Frey, puta, el gran libertario, pues, bueno, el gran demócrata, el chuche su madre, malo el culeado de Frey, nos dejó más encima una cáfila de hijos culeados, weón, penca, y hasta sus nietos, weón, para casarse, weón, con Javier Blanco, que ahora es ministro de Justicia, weón. Hablando de gente, weón, que pasó por el frente de la universidad, weón, patinando, weón. En fin. Estamos en que este cabro del FEL peleando con Carlos Peña. No, y que no nos van a hacer esto. Entonces, como dije, Burgos no se gastó en esta discusión, creo que fue Alewi. Bueno. El distinguido ingeniero comercial de la UNIAC, el señor Alewi, es casi imposible decir UNIAC sin acordarse del ladrón de Farca. Que hay que mencionarlo. Alewi dice, ya, perfecto. Y creo que tiraron más encima la cachaña con la... No es la ministra de Educación, sino... Sí, es la ministra de Educación. Sí, la ministra de Educación. ¿Quién puso a la ministra de Educación? Giorgio Jackson y Mario Weissblut. Ese otro hueón, pues weón, el hueón que más ha hablado de educación, que más ha cacareado. Weissblut.
ingeniero civil, experto, autoinstituido, experto en temas educacionales, el señor Mario Weissblut, creador de esta carcasa llamada Educación 2020. Entonces se juntó con Revolución Democrática y metieron una ministra de Educación. ¿Adivina de dónde venía esa ministra de Educación? Valentina Quiroga, de la UDP, de la Diego Portales. Ya, ministra de Educación. Entonces Alewi dijo, ya, perfecto, ya que nos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, que si usted ve bien va a estar hasta la firma de AFUN, y que lo habría podido redactar hasta AFUN, pero lo hizo Jaime Belolio, o más bien el tinterillo de Jaime Belolio, lo hizo. Como dije, el más tonto de la familia Belolio, que una familia weón es tonto. Nos pusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, es decir, muralla, ladrillo grande, weón, bien fraguado, weón, lista, fosforescente la muralla. Ya, si estos weones pusieron una muralla, lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar ese camino, vamos a frenar antes. Esa fue la amenaza del gobierno. Y revise las declaraciones de hace, es como un mes atrás, que dicen los de la derecha, y entre ellos Monte y Carlos Peña. Ya, pero no la caguís, po, weón. No, puta. No, pero si estábamos weando con el recurso. ¿Qué pasó? El gobierno desde ya había renunciado a tomar esa decisión, que era irse por otro camino. ¿Cuál era el camino? Lo que anunció Alewi. Quizás me equivoco con Alewi y otro pelafustán, pero busque usted lo va a encontrar. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Digo, el gobierno si dice voy a tomar otro camino, quiere decir no hay gratuidad para nadie. Ese era el único camino. Y no hay gratuidad para nadie significa que el costo político lo van a pagar ustedes. Ya que les gusta la weá de ir a acusarme con el profesor, ya pues weón. Ahí tenéis pues weón. No me andáis acusando, weón, con tu mamá, weón. Ya, acúsame con tu mamá, pues, weón. Vaya al Tribunal Constitucional, no hay gratuidad para nadie. Y esta weá hacen trampa en el Congreso y el costo político es de ustedes. Y que les vayan a apedrear la sede de la UDI nuevamente. Que vayan a decirle ladrón a la Ana Bombal. Puta, esa weá debería haber un feriado dedicado a eso, nada más. ¿Ves que feriados hueones, weón? Para que estos otros hueones vayan de rodillas. ¿Por qué? Pobre gente, weón, andan andando de rodillas como si Dios les diera muchas weas, weón. Es decir, Dios los tiene sumidos en la miseria intelectual, moral y física y los hueones van de rodillas a agradecerle, weón. ¿Qué país de mierda, weón? En fin. Deberían cambiar. Y weona, lo que están celebrando, weón, es que la Virgen se embarazó cartucha, weón. Mira qué imbecilidad, es tan imbécil la weá que si es que no la ponen como obligatoria, weá, en el Concilio de Trento, la weá nunca nadie estaría hablando de la Inmaculada Concepción, weón. Bueno, ¿qué no cambian el 8 de diciembre el día para ir a putear a Ana Bombal, weón? Y vamos en caravana, weón, allá a Cunco, no sé dónde rechucha está la familia de esos nazis de mierda y se los putea el día para putear a la Ana Bombal, o digamos a la sede distrital de la Ana Bombal, o a los simpatizantes de la Ana Bombal, algo así como en la noche de los cristales. Oye, sí, esas cosas que se me vienen a la mente inmediatamente pensando en la familia Bombal. ¿Por qué será? En fin. Simple. No hay gratuidad para nadie. Pero esa weá significaba ponerse los pantalones. Ahora, si se trata de gratuidad, la weá es muy simple. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por Chile y ratificado, y por lo tanto parte integrante de nuestra Constitución Política desde el año 1989. Es decir, ahí está consagrada la gratuidad de la educación y lo bueno del Tribunal Constitucional. No, si esta weá es muy... Esto es parte de lo cara de raja que se puede ser, de que se puede ser en este país. Y eso justamente por la impunidad que tienen. Tan cara de raja como para decir, no, respecto a la gratuidad, no creemos que el recurso cumpla los requisitos, así que no nos vamos a pronunciar por ese tema, en vez que reconocer
de que no se puede meter el Tribunal Constitucional en el tema de la gratuidad, porque la gratuidad es una norma constitucionalmente incorporada, pues, bueno. Es decir, ministros del Tribunal Constitucional que no entienden la propia Constitución. Bueno, está Elizalde, weón. Ese weón, pues, weón. Ustedes weones futboleros, weón a Pepe Rojas, weón. No saben lo que es Elizalde, weón. En fin. El Tribunal Constitucional le hizo una tapita. Día jueves en la noche, bueno, la prensa se ha tenido que encargar del caso Hegel, de a ver el pan de Pascua más rico, la última receta para hacer pan de Pascua, que hay unos hueones que están haciendo, que compraron una combi, que lo transformaron en un horno para hacer pan de Pascua, hueón, y andan dando vueltas, hueón, por el litoral central, y le venden pan de Pascua a los surfistas, toda esa mierda que anda en la televisión, pero obviamente no se puede. Ningún debate, por ejemplo, anoche, en El Informante, estaban hablando unos energúmenos del fútbol, le invitan, hueón, a Cristian Barra, weón. Cuando era el momento en que los jurisconsultos de este país tenían que discutir, y me fijé en Twitter, ni siquiera se estaba discutiendo el asunto. Bueno, salvo unos cuantos hueones que en realidad no califican ni siquiera para interlocutores válidos en la discusión, que son los típicos hueones que perdónenme por favor, pero lo tengo que decir, los típicos hueones que estudiaron sociología, solo sociología y nada más que sociología, pues bueno. Entonces todo, o ciencias políticas o historia, y no estudiaron ninguna wea más, ni por si acaso le entró otra wea en la cabeza. Entonces los weones creen que las decisiones de cuando el gobierno está apurado de tomar una decisión jurídica, las veces en que están apurados para tomar una decisión jurídica, los weones dicen, ay no, pero es que es que todas las decisiones jurídicas son políticas. La decisión que tomó ayer la presidenta, digamos que fue a alargar la weá, pero sí tomó una decisión porque clausuró una salida, es una decisión estrictamente jurídica. Y dejen explicarle por qué. Y aquí no se pueden meter weones que no entiendan. Por eso voy a hacerlo comprensible para que usted, viendo esto, pueda intervenir en una discusión razonable. Ahora, ¿ante quién? No sé. Ante el viejo Pascuero, ante estamos en los preparativos, los fuegos artificiales, el Festival de Viña, o estamos recogiendo la cantidad de botellas, bueno, aquí tenemos, oye, no sé por qué en Valparaíso hay olor a miave y tanto perro después del año nuevo, todas esas weas que se vieron. Y el verano tonto, y quieren recuento anal, pero se viene el verano completo. El Tribunal Constitucional dictaminó, sentenció, es decir, y es la institución que puede hacerlo, la Constitución política le otorga la facultad irrenunciable de conocer ese conflicto si es que ese conflicto llega a radicarse en esa Corte, como se radica a través de un requerimiento de un grupo de congresistas que pueden ser diputados o senadores, o también un requerimiento de la presidenta. Quizás estoy cometiendo algún tipo de error sutil en este asunto porque se reformó algunos recursos del Tribunal Constitucional, pero en lo sustancial esto no variaría el resultado, al menos con lo que acabo de decir. El Tribunal Constitucional como tribunal, al abocarse del conflicto, excluye a cualquier otra institución y otra institución no puede ni siquiera comentar lo que está ventilándose en ese tribunal. El Tribunal Constitucional estaba, al hacerse cargo del conflicto, el Poder Ejecutivo, presidencialista en nuestro caso, y por lo tanto prácticamente estamos hablando de Bachelet. Bachelet no podía retirar el proyecto de ley, ¿entienden? Una vez que había requerimiento del Tribunal Constitucional, porque una vez que había requerimiento del Tribunal Constitucional, la ley le faltaba nada más que el trámite de promulgación para hacer ley vigente.
Y la promulgación es una especie de sello postal que le coloca el Estado, perdón, el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, a una ley. Lo más que puede hacer el presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, habiendo una ley a punto de una ley que ya haya agotado todos los recursos de tramitación, es demorar un par de meses la promulgación de la ley, pasa, o sujetar a un plazo la vigencia de esa nueva ley porque falta, por ejemplo, o por ejemplo sujetarla a algún reglamento y demorar el reglamento, como suelen hacerlo. Pero no puede el presidente retirar la ley una vez que está en el Tribunal Constitucional. Entonces esta amenaza de Alewi no tenía tampoco mucho asidero, salvo que llegáramos a un conflicto constitucional, un conflicto entre poderes del Estado. En este caso, entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, o entre el Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, que es una institución autónoma. Aquí no podemos hablar de que existe alguna institución que está por encima de otras. Tienen distintos tipos de ámbitos de competencia y también distintas facultades. Y por lo tanto hay veces en que quedan ahí en su macero y quedan trabados. Y era probable de que esa solución implicara quedar trabados. Ya, una vez que entra al Tribunal Constitucional, este asunto estaba perdido. Estaba perdido, salvo de que Elizalde argumentara también la tesis del gobierno, que era una tesis bastante rocambolesca. Porque, como dije, si hubiese sido gratuidad, el gobierno puede establecer una institucionalidad, un sistema en el cual algunas universidades puedan acogerse a la gratuidad y otras no. Ese criterio no podía ser tan simple como aquellas que pertenecen al Consejo de Rectores y aquellas que no pertenecen al Consejo de Rectores. Y fíjese que con esto no estoy abriéndole la puerta para que entre hueones barzudos como los de la Diego Portales, sino porque no puede entrar la Universidad Católica, no puede entrar la Universidad de Concepción, porque si entra en estas universidades, la verdad es que no hay ningún impedimento para que entrara la Universidad Central o la Diego Portales. ¿Me entienden? La gratuidad, si se va a ser financiada por el Estado solamente en las instituciones del Estado, algo que a uno le parecería sumamente coherente, pero que en Chile ya ni siquiera rige, pero sería coherente. Ya, va a existir gratuidad en las atenciones médicas solamente en los hospitales del país, los hospitales públicos. ¿Quién podría discutir eso? Bueno, hay buenos que lo han discutido, pero al menos pero si el gobierno lo presentaba en esos términos, no habría habido reparo. Pero como dijo que la gratuidad se iba a entregar en las universidades que cumplieran esto y estos requisitos, y esos requisitos además los colocaron en la ley de presupuesto, se metieron en un zapato chino. Recuerde que esos requisitos cambiaron a lo menos 10 veces. Y estoy hablando nada más que de los anuncios que dieron por la prensa y finalmente quedaron y empezó una negociación. No es que si quitáis esto me quedo afuera. Bueno, la discusión fue esa. Quedó en el Tribunal Constitucional y ahí nos enfrentábamos ante una muralla. Íbamos a chocar. ¿Cuál era la ventaja? La única ventaja que tenía la presidencia en un caso como ese, de que si el Tribunal Constitucional declara de que la norma es constitucional, solamente queda promulgar. Ahora, existe una institución ultrapresidencialista que no se aplica por lo mismo hace mucho tiempo, porque de hacerlo antes de llegar a un conflicto constitucional, cerraría el conflicto constitucional, pero sería el mazazo que podría haber dado, que habría sido, por ejemplo, lo que decía Alewi, es que el gobierno vetara la ley. El veto está diseñado en caso en que el Congreso Nacional tiene una iniciativa de ley y la aprueba, y esa ley es contraria a lo que pretende el gobierno. El gobierno puede vetar esa ley. Bueno, en este minuto la única opción que tenía la presidenta era vetar esa ley o simplemente
negarse a aplicarla de una manera, como les decía, o aplicarla, digamos, a la mala a propósito de un conflicto constitucional. Era la única solución. Evidentemente lo del veto es lo más sencillo, pero lo del veto significaba decir de que todos los estudiantes que dieron la PSU para optar a esa disque gratuidad el próximo año no van a tener nada de ese dinero. Ya la presidenta dice de que la gratuidad va a ir sí o sí. Ahora dice que va con sus grandes jurisconsultos a diseñar un mecanismo por el cual esa gratuidad se pueda realizarse. Ya. Eso suena bien, pero suena bien siempre y cuando omitamos unas cuantas verdades entre medio. Lo primero que habría que omitir es que el gobierno ya había diseñado un universo, había diseñado económicamente el proceso y por lo tanto sabía cuántos alumnos eran los que iban a acceder a esa mentada gratuidad. Y recuerde las palabras de Valentina Quiroga, hace 2 o 3 semanas atrás, que eran unas disculpas, pero las dijo con toda la prepotencia que la acostumbra. A ver, pensemos en personas de ese mismo toque, que andan dando vueltas por el Estado, o por ciertas alas de poder. Fundación Ciudadano Inteligente. Educación 2020. Valentina Quiroga. Este otro pelotudo que opinaba la otra vez, Jorge Contés. El mismo estilo. Hueones 30 y tantos, 40 más o menos. Casi todos vienen de esta visión, es decir, hueones que se educaron en los 90 y se educaron bajo el fascismo que imperaba en la época, por lo general en universidades privadas y se creen personas de alto rendimiento, ¿sí? De las altas líderes en la aristocracia, de la mesocracia, de una prepotencia inaudita en la historia chilena. No, la historia chilena no registra personajes públicos con ese grado de prepotencia. Que lo que falló es una estupidez. Que lo que hizo este otro hueón es una tontera. Bueno, en ese mismo orden de prepotencia, y me llama la atención porque en esto, como decía, Carlos Peña está muy metido. Y quizá la figura señera de estos hueones prepotentes es Carlos Peña. Que uno de los pocos, que es como el vanguardista dentro de ese tipo de prepotencia. Y que es una enfermedad de mierda que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Valentina Quiroga no pidió disculpas cuando dijo que la gratuidad no iba a alcanzar. Es decir, ¿perdón? No, la micro es gratis, pero me tenéis que pagar el 85% del pasaje. Puta, pero chucha, ¿te sirven 500? No, es que el 85% son 526 pesos. ¿Tenéis 526 pesos? No, me faltan 26 pesos. Entonces bájate, pues, weón. La gratuidad, escuchen bien, la gratuidad no va a alcanzar para cubrir el 100%. Entonces, ¿de qué estaban hablando? De que producto del bajo precio del cobre, que iba a ser menor el crecimiento estimado, que la reforma tributaria no iba a dar la cantidad de manteca que estaba prevista, cuando todos sabemos cómo se vendió esta cuestión en la misma reforma tributaria. Entonces ya la reforma tributaria no iba a dar tanta manteca, entonces el caso es que se iba a recaudar, iban a tener el 60% de los recursos que pensaban tener, y por lo tanto esto iba a alcanzar solamente para cubrir el 60% de los que ellos ya habían calculado, es decir, ni siquiera era el 60% de todos los que están estudiando. ¿Entiende bien? Este 60%, si lo vemos a vuelo de pájaro, debe ser como el 35% o el 30%. Porque tenemos 1 millón de personas en la educación superior. Y aquí se estaba pensando en cubrir las necesidades de 350.000. Es decir, del 60% de 350.000. Y además le estaban diciendo a esas personas que iban a priorizar entre aquellos que tuvieran más inconvenientes. Es decir, a ver, ¿tú tenés zapatos? Sí, tengo zapatos, ando con una chalacico. Anda con chalacico, entonces soy cuico. No, lo siento. A ver, ¿hay algún patipelado en la fila? Ya, usted, por favor, póngase acá.
hablando. Entonces ahora la presidenta dice de que van a entrar el millón de estudiantes a la cola. Porque en este minuto da lo mismo si estáis estudiando en la Ponticuica, si estáis estudiando en la Universidad de Chile, o si estáis estudiando en la Unicinf, o si estáis estudiando en la Academia de Humanismo Cristiano. Están todos en la misma cola. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Además que los rectores de universidades ya habían reclamado de que no habían podido diseñar económicamente el ejercicio 2016 porque no sabían cuánta plata le iba a entrar. Ahora tenemos estamos mezclando carbón, pólvora, estamos carbón, salitre, lo estamos mezclando y le estamos poniendo una mecha. Eso es lo que estamos haciendo, porque el próximo año vamos a tener universidades que van a aumentar sus aranceles en un 10 o 20%, y el gobierno va a poder cubrirle el 10 o el 20% a los estudiantes que van a entrar a la universidad. El resultado, vamos a estar exactamente en las mismas, con una consiguiente inflación. Si el Estado quiere extremar su política de gratuidad, va a tener que empezar a gastar dinero que no tiene, porque si esto es una ley, como dije, que el Estado puede vetar o debe cumplir. Y si la cumple, no puede discriminar entre universidades, y por lo tanto tiene que agarrar la misma cantidad de dulce y dárselo a todos los niñitos que vayan a pedírselo. No tiene el dedo para decir tú sí, tú no. A todos. Entonces puede extremar también esta situación y decir, ya, ¿sabes lo que voy a hacer? Entonces voy a entregarle más dulce. Voy a pedirle fiado al de la esquina para entregar dulce. Eso significa de que el Estado estaría gastando dinero que no tiene. ¿Fundado en qué? En que existe una ley. La ley de presupuesto se hace para restringir al gobierno. Esa es la función de la ley de presupuesto. Es una ley ultra reglamentada. Porque a propósito de la ley de presupuesto, se provocaron los grandes desmadres del siglo XIX, entre ellos el asesinato del presidente Balmaceda. Y también la Constitución del 25 advino luego de un conflicto a propósito de la ley de presupuesto. Entonces, como la ley de presupuesto es una ley prioritaria, está regulada pero hasta el último detalle. Entonces la ley de presupuesto tiene que aprobarse, creo que un mes antes de que entre en rigor. Por lo tanto, no queda lista en diciembre, sino que queda lista en noviembre. Y es primera vez en la historia, bajo el régimen de la Constitución del 80, de que estamos a mediados de diciembre y recién aún existe incertidumbre respecto a una partida en específico, y una partida en específico que cuesta miles de millones de dólares. Entonces el gobierno, si actuara de forma sensata, habría vetado esta ley, esta norma. Y se banca el costo político, ve el modo de endosárselo a la derecha, pero ya no lo hizo, sino que dijo que iba a dar gratuidad. Entonces las dos formas que puede dar gratuidad, los dos caminos que existen son entregar la misma plata que tenía y entregarle ese dinero directamente, es decir, pedirle un descuento a cada uno de los alumnos que están en situaciones más miserables, porque solamente alcanzaría para eso. Pero ese dinero extra que le llegaría supuestamente al alumno, le llega directamente a la universidad. Porque no es dinero que se lo pasen en la mano al alumno para que él lo pague en la universidad, es dinero que le pagan a la universidad. Y las universidades son libres para fijar sus aranceles bajo el mismo cuadro. Entonces las universidades en este minuto van a trabajar en el verano para calcular cuánto van a subir los aranceles. Y créanme que van a subir en la misma proporción del dinero que le va a entregar el Estado a los cabros. Por lo tanto, aquí no va a haber no va a haber ni siquiera una beca, porque la beca que exista se la va a comer las propias universidades. Y usted me va a decir que yo estoy pensando en mala fe o que estoy exagerando.
¿Dónde pasa algo así? Con el famoso arancel de referencia en el CAE. Ya, el Estado cubre el arancel. Cuando dijo, el Lagos no dijo que iba a cubrir un arancel falso, sino que dijo que iba a cubrir el arancel real. Y después nos enteramos con que iba a cubrir solamente el arancel de referencia. Entonces el arancel de referencia, ellos dicen, bueno, estudiar Derecho cuesta 2 millones de pesos. Puta. Ni en Bolivia, pues bueno. ¿Dónde chucha cuesta estudiar Derecho 2 millones de pesos? Bueno, eso es lo que dice Lagos. ¿Ya? Entonces el Estado le paga, digamos, cauciona a los estudiantes, es decir, le garantiza a los bancos de que ellos le van a responder si el alumno no les paga, pero solo por el arancel de referencia, no por el total del arancel. El resto lo tiene que financiar el alumno. El resultado es que cuando se fijó el CAE, los aranceles se dispararon. Entonces, ¿por qué? Porque desde los ejecutivos de las universidades decían, oye, pero ¿cómo no hay que tener 200 lucas mensuales? Si estás estudiando en la universidad no podés ganar el sueldo mínimo. Bueno, eso mismo va a pasar con las becas. Esa es la salida número 1. La salida número 2 es que simplemente el Estado se sobregire y les dé la gratuidad. Pero si el Estado se sobregira, lo que va a hacer es provocar inflación y por lo tanto la aumentada gratuidad de la educación, que no va a ser más que dinero público que se va a transferir a raudales nuevamente a las universidades, eso lo va a pagar los más pobres del país con la inflación. Es decir, van a subir todos los productos nuevamente de la canasta básica. Eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que se va a comer la inflación. Bueno. Huevadas que pasan en este país, que la verdad se me ha dicho que haga un recuento, pero yo no creo que haya mejor recuento que contar esto. Porque estas transmisiones empezaron con la alerta la alerta de proceso constituyente y ahora estamos en la consumación del proceso constituyente y se están cuadrando todas las piezas. Es decir, no hay gratuidad en la educación porque nunca hubo reforma tributaria. Y la reforma tributaria no se hizo, entre otras cosas, porque nunca se quiso hacer realmente un proyecto de gratuidad en la educación. Si lo que pretendían era arancel diferenciado, deberían haberlo dicho. Podrían haberlo diseñado de una manera mejor. Si es que pretendían un sistema de becas, lo podrían haber dicho. Podemos entrar a debatir si la gratuidad es justa o no es justa. Me parece que es un tema opinable. Pero hacerlo entre gallo y medianoche a la mala, en nuestro típico estilo de derecho indiano, es decir, que aquí nosotros acatamos las leyes de Sevilla, estoy pensando en cómo lo hacíamos en la colonia, pero no las cumplimos. No era necesario llegar a ese nivel de ramplonería, pero bueno, estamos instalados en esa ramplonería. No nos hagamos los mojigatos y digamos, oh, ¿cómo pudo llegar a pasar esto? Solamente unas breves palabras. Bueno, primero, me habría gustado hablar sobre las farmacias populares. Nunca en las últimas ediciones siempre se ha atravesado algo antes de las farmacias populares. Las farmacias populares están inscritas en la misma lógica de lo que acabamos de hablar. La lógica sevillana. La lógica en donde aquí las leyes se cumplen pero no se acatan. La gran diferencia es que lograron meter la idea en un momento en que ya no se la podía quitar del camino. Es decir, en medio de los escándalos de colusión, era lo único anticolusión en términos discursivos que estaba dando vuelta en el aire. La inconstitucionalidad de las farmacias populares es evidente. Yo no estoy diciendo con eso de que sean malas. Todos estamos conscientes de que la Constitución del 80 es nefasta en muchas cuestiones. Una de ellas es en el orden público económico que establece, que algunos van más allá y le llaman el principio de subsidiariedad. Ese modo de practicar la economía impide que el Estado realice actividades económicas. Esa es una de las normas que habría que cambiar de la Constitución del 80. No veo la necesidad de cambiar toda la Constitución del 80. Al menos no es urgente.
cambiar toda la Constitución del 80. Si nos tomáramos en serio el tema del cambio de la Constitución sin haber resuelto el problema político, ahí tomo las palabras de Jocelyn Hall, esto es un, no del que postulara a la presidencia, sino el profesor, que dijo que vivimos en un régimen cívico-militar. Esto yo lo graficaba en un principio con esto de que estaban los milicos con las armas desenfundadas apuntándonos. Habría que cambiar eso. Y un régimen cívico-militar y corporativo-económico. Eso es lo que habría que cambiar de la Constitución del 80. Entonces, una de esas normas que habría que romper, pero el Tribunal Constitucional no es el lugar para romperla, es que los municipios no pueden crear farmacias. Ahora, lo que me molesta con el tema de las farmacias populares es que no se lo entienda en el sentido apropiado, porque por un lado no se restringe los riesgos que podría tener la medicalización, como lo señalaba. En el capítulo anterior estuve hablando largo y tendido respecto a la marihuana. Me parece que existen intereses políticos muy fuertes que están concentrados en poder incrementar la alienación de la población. En vez que hacerla más consciente, si es necesario darle pasta base y instituirlo por ley, puta, que bienvenido sea. Es decir, esa es la lógica que persigue a muchos. Veamos cómo se fomenta el consumo de marihuana en determinados empleos. Y empezamos a decir que es algo bueno. Claro, porque si está en el mesón atendiendo a un cliente, un cajero, y le sienta olor a alcohol, va a crear un desmadre. Por lo mismo, en un montón de empresas está naturalizado el consumo de marihuana. ¿Vamos a decir que la marihuana es buena por eso? Bueno, es parte de las estrategias del poder para mantenernos controlados. Es decir, es una estrategia de control, no de liberación. En muchos casos. Y asimismo con la medicina y la farmacia. Entonces, que esta tarea la asuma el Estado también implica un riesgo que habría que discutir. Pero ese riesgo, digamos, es menor en comparación a otros riesgos, que son mayores, como por ejemplo el morirse por enfermedad evitable. Entonces, debería dar lugar a esa discusión seria. Busquen alguna parte si se va a dar esa discusión. Esa es la primera prevención que a mí me interesaba que pudiéramos instalar alguna conversación sensata respecto a ese aspecto de las farmacias populares. Y el segundo tiene que ver con el hacerlo a la mano, con mano mora o digamos con las manos del gato. Esto es inconstitucional. Entonces lo tiramos en un momento en que no nos pueden decir que no. Bueno, ¿y si esto pasa, qué pasa? Si esto pasa, ¿qué ocurre? Bueno, el poder tenía dos maneras de asumirlo. Una era transformarlo en el sitio de Leningrado y pelear con todas sus fuerzas en ese lugar. Y la otra era darle tiraje. Hoy día todos los municipios del país, hasta la asociación la Asociación Chilena de Municipalidades tomó el tema de las farmacias populares y lo va a gestionar desde la Asociación Chilena de Municipalidades. No veo desde qué norma jurídica podrían defender de que se van a hacer cargo de una actividad económica y una actividad de ese tipo. Lo quieren ligar al tema de la salud pública. Ya pasó. Ese es el tema. Ya pasó. Luego se transforma en algo muy grande como para votarlo. Si los municipios pueden fundar farmacias, también pueden fundar universidades populares. ¿O me equivoco? Por eso es un tema fecundo y que habría que discutir más. Me parece que ahí la discusión está en pañales. Porque además está presentada la discusión en los peores términos. Como si fuera simplemente estar a favor o en contra. Y no creo que no estemos ni cerca de ese asunto. A propósito con eso que decía las farmacias populares, recordaba algo que había quedado en el tintero respecto a lo del Tribunal Constitucional. Si la presidenta insiste
en aplicar esa mentada gratuidad en el 2016, estamos perdidos. Estamos perdidos. Se acabó esta discusión. ¿Y por qué se acabó? Porque luego en el 2017 las universidades van a decir que esa entrega de recursos es un derecho adquirido. Bueno, ¿a qué me refiero con derecho adquirido? Al uti possidetis. Es decir, el derecho a seguir haciendo aquello que se hizo. Es decir, la misma razón por la cual las farmacias populares, una vez que haya una farmacia popular en cada comuna del país, nadie va a poder cuestionarla jurídicamente porque ya van a ser un hecho y van a pesar en tanto uti possidetis y van a exigir que le permitan seguir funcionando como han venido funcionando. Del mismo modo, si el Estado le entrega dinero a estas universidades sin fiscalizarla, se va a entronizar, así como se entronizó el aporte fiscal indirecto, así como se entronizó el CAE, así como se entronizó el crédito Corfo. Ya, el otro aspecto que me parece interesante es el de la refeudalización del mundo. Hay algo de lo cual no nos estamos percatando. Me llama la atención de que se haya instaurado un eslogan bastante parecido al que había acuñado y que lo había señalado en este mismo programa, y ya se transformó en un lugar común. El hablar del imperio del caos. Yo señalaba de que la política de Estados Unidos e Israel consistía en insegurizar la zona. Lo pensaba en los términos de lo que hablaba a finales de los 90 sobre violencia y control social, de que la mayoría de las políticas que se entienden como políticas de segurización son finalmente políticas de insegurización. Si no, ve usted lo que ocurre con los programas de televisión que hablan del delito. No están destinados a que las personas se hagan más seguras, sino que las personas, ellos dicen de que estén más alerta. No, lo que están buscando es que las personas tengan miedo. Entonces, si tú tienes miedo, no vas a estar más seguro, sino que vas a estar más inseguro. Son políticas de insegurización. Pero la insegurización puede llegar a extremos tales como lo que hace Estados Unidos en la frontera con México, como fue el Plan Colombia, por ejemplo. Como lo que hizo Estados Unidos en Centroamérica, o como lo que se está haciendo hoy día por la OTAN en Medio Oriente. El imperio del caos. Bueno, lo que no se está tomando en cuenta con este caos es que hoy día existen modos de organizar el caos. Eso es lo que no se está tomando en cuenta. Y eso es lo que se está probando en Medio Oriente. Hace 10 años atrás, Francis Fukuyama escribió un libro que se llama La creación del Estado. Y él intenta colocar esa tesis encima para que se la lean dentro del diseño estratégico de Estados Unidos. La creación del Estado. Me parece que lo editó antes, tendría más de 10 años porque lo editó antes del 2001. A ver, no, lo voy a chequear, pero no es un libro más viejo. Francis Fukuyama, usted lo va a conocer por el libro del el derrumbe del modelo que escribió en los años 90, ¿cómo se llama? El fin de la historia. Que además es un plagio de un autor, Korolov, un autor ruso, que pensaba de un modo inverso, pero igualmente optimista, es decir, lo pensaba desde el materialismo histérico. En fin. Él sostiene de que nunca habla de Estados Unidos en esta historia, sino que lo trata de hablar en términos neutros. Pero él lo que está diciendo es que Estados Unidos lo que tiene que preocuparse es de fortalecer los estados, es decir, atacar de un modo institucional e institucionalizado en aquella frontera, aquello que yo llamo en mi libro la frontera, que son esos lugares en donde el Estado comienza a disolverse. Y claro, ocupando la nomenclatura actual,
mientras más lejos del Estado están, más cerca del caos. Aunque también ese binomio es peligroso, porque nos haría quizás confundir las cosas y decir que lo caótico es malo y lo estatal es bueno. No. Aquí estamos hablando de lo fronterizo. Es decir, lo fronterizo está relacionado con la pérdida de la institucionalidad del Estado, el declive del Estado. Entonces lo que estaba diciendo Fukuyama es que había que atender a aquellos lugares. Es decir, la política estadounidense tenía que dirigirse sobre los estados fallidos para que dejaran de ser estados fallidos y tenía que controlar aquellas zonas que todavía estaban en una ambigüedad política o en el caos. Pensemos que lo que hizo Estados Unidos en Irak fue todo lo contrario. Lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, que intervino antes que Irak, fue todo lo contrario y resultó ser la lógica que se impuso en el resto de las intervenciones de Estados Unidos en la zona y en distintos lugares hasta la fecha de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué está sembrando el caos de Estados Unidos? ¿Por qué está realizando estas políticas de insegurización? Inclusive en su propia frontera, por ejemplo, con México. Como decía, lo que está experimentando Estados Unidos en este minuto son formas de gobierno del caos. Es decir, Francis Fukuyama lo que está diciendo es que Estados Unidos, si se proponía gobernar en esa zona, tenía que institucionalizarla. Es decir, tenía que estatizarla. Es decir, tenía que organizarla jerárquicamente y tenía que disipar de alguna manera la energía caótica o destructiva, tanática que tendrían esas sociedades, dirigirla a digamos, reciclarla y sublimarla dentro de la misma organización política, que es lo que ocurre en un estado como en Chile, en donde la gente, en vez que ir a quemarse a los bonzos, sale con pancartas diciendo no a la AFP, por ejemplo. Eso es saludable, bajo Fukuyama y bajo cualquier observador. Pero la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está desatando el caos en esa zona? Y lo respondo así de simple antes que se acabe la cinta. Porque es posible gobernar el caos. La informática, el desarrollo de la informática, de la inteligencia artificial, del espionaje informático, del espionaje satelital, permite controlar de una manera muy distinta como se controlaba antes. Los estados son básicamente el epítome de los sistemas de control. Los estados no se ligan, no se cohesionan a propósito de la libre deliberación y el libre acuerdo de las partes. Es decir, esto no es Jacques Rousseau, no tiene nada parecido a Rousseau. No hay un convencionalismo, un consensualismo. Aquí lo que ocurre es la lógica del poder que se acumula y se va de control. Y al salirse de control el poder, casi como un tumor, la jerarquía se hacen del control de los excedentes y pueden imponer sus términos a un grupo humano que está circunscrito a un territorio y que no puede huir de él, porque está el desierto, porque está la montaña, porque está el hambre, porque están otros pueblos guerreros en la frontera. Eso es lo que agrupa a los estados y los estructura. Y así ha funcionado en los últimos 12.000 años el Estado. Creo que lo que en este caso se está innovando. Y lo que aquí se está, respecto a lo que se está desarrollando es un sistema de control no estatal. Es decir, Estados Unidos lo que está promoviendo es el retorno al tribalismo, el retorno a las bandas. Del mismo modo que, por ejemplo, en las poblaciones lo que se está estimulando es que se retorne a la pandilla. Cuidado con esto. Me parece que eso es lo que está ocurriendo en este minuto ante nuestros ojos. Independiente de lo que haga o no haga Rusia,
Rusia tiene posibilidades de ganar este conflicto en los términos tradicionales, si fuera Estado contra Estado, si fuera Estado contra un grupo paraestatal que quiere el control del Estado. Pero no tiene muchas posibilidades si está luchando contra una política que no quiere estatizar nada, sino que lo que quiere es la disolución política de determinada área, porque esa ya se encontró el modo de sacarle manteca a esa disolución política. Eso es lo que estaba planteando. Bueno, en términos generales, me parece que la comprensión del feudalismo, y no estoy hablando solamente de la Edad Media, es una tarea es una tarea pendiente. No pendiente, es una tarea urgente, la recomprensión del feudalismo, porque todo apunta a que vamos hacia allá. El que estemos a 35 grados en los primeros días de diciembre apunta hacia allá. El que corra un viento de 40 kilómetros por hora en Maipú a mediados de diciembre apunta para allá. Me refiero al cambio climático, a la llegada de ese punto límite, al punto sin retorno de la cantidad de población que tiene el mundo. Y no hay que perder de vista ese contexto, que muchos están preparándose para una fase pre-crisis. La crisis va a ser el desate de todas las pasiones y se va a reconfigurar esto. Pero muy difícil que se reconfigure en los términos iluministas, franceses iluministas que seguimos teniendo en la cabeza y que son los parámetros con los cuales nosotros juzgamos lo bueno y lo malo. Griego y la lectura griega que se hace desde el siglo XVII, del siglo XVIII, desde la edad de las luces. Para los griegos, no para todos, pero al menos el sumum que a nosotros nos queda y desde el cual juzgamos todo hasta el día de hoy, porque si este año le pudiéramos poner un nombre al año, al menos en Chile diríamos que es el año de la corrupción. Pero no es el año en que Chile haya sido más corrupto, ni haya sido menos corrupto, sino que es el año que por primera vez se rompió el cerco comunicacional y judicial en torno a la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que es la corrupción? La única manera de juzgar la corrupción es desde un punto sólido. Y ese punto sólido sería la virtud. Es decir, lo corrupto es lo opuesto a lo virtuoso. Sin embargo, la política no es el cultivo de lo virtuoso. Lo que nos toca, lo que tenemos hoy día por mundo, no es precisamente el cultivo de lo virtuoso. Si nos preocupamos de lo virtuoso, nos vamos a alejar sustantivamente del mundo que estamos tratando de comprender. Estamos muy lejos de la virtud. Estamos dentro de ese mundo que podríamos llamar corrupción, si es que nos queremos posar desde la virtud. Vivimos en la corrupción, exudamos corrupción, juzgamos desde lo corrupto. Esto es lo existente. Lo virtuoso viene a ser lo fantasioso, no lo corrupto. Entonces, desde ese mundo que nos está tocando vivir, es fundamental entenderlo en su crudeza. Chile no es, ni era, ni será más ni menos corrupto de lo que es el mundo en donde se encuentra inscrito. Chile no puede hacer algo diferente, no es una veleta
queda arrastrada por el viento y el mar según su parecer. Existe un grado de maniobra, pero existe ese océano. Y existen esos vientos. Y ahí está flotando esta carcasa, esta cáscara de nuez llamada Chile. Entonces, inseparable entender lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se está reconfigurando con lo que está ocurriendo en Chile. No quiero concluir, se lo voy a dejar a usted. Pero cuesta ser optimista y espero estar muy equivocado. Y vernos en la próxima temporada de Ya no basta con tuitear, el próximo año. Esta vez ya con un país caminando hacia la virtud y con un mundo caminando hacia la paz. Y alejándose del caos. Un abrazo fraterno.